Buenos días a todos. Gracias nuevamente a los amigos de Cohen por compartir este espacio. Y vamos a dar comienzo a esta charla que, bueno, la tenemos enfocada en algunos temas, no tan estructurales, un poco como ya hicimos con la última charla, muchos de todos los temas estructurales del dólar, la geopolítica, commodities. Los 50, los 60, los 70 los hemos charlado, por ahí en el próximo trimestre hacemos alguna de recordatorio de cuestiones básicas. Pero arrancando un poco con las cuestiones más coyunturales, es muy probable que en el trimestre que estamos transcurriendo actualmente estemos fundamentalmente mirando o analizando mucho esta contraposición de temas vinculados con la variante Delta y la recuperación económica, ¿no? Hasta ahora veníamos hablando mucho de la recuperación post-COVID, que es sorprendente, continúa por la buena senda, aunque hay algunos temores que viene expresando el mercado y uno lo nota en el rebote reciente del dólar y la caída de la tasa de los treasuries y la caída de algunos activos de riesgo que refleja algún temor, que fundamentalmente está ahora vinculado con el tema de la variante Delta, que uno ve lo que llaman la cuarta ola, ¿no? La primera que se dio, la segunda, la tercera y la cuarta ola, mirando en Europa, de contagios, de nuevos casos, fundamentalmente concentrado en jóvenes y en gente no vacunada, lo cual refleja, por otro lado, como contraposición, que la tasa o la cantidad de muertos, de fallecidos e incluso la tasa de hospitalización se mantiene muy baja. Entonces, sabemos que la política sanitaria de entrar en cuarentena tiene que ver con la saturación del sistema sanitario. Y el sistema se satura cuando hay más contagios, como primer eslabón de la cadena. Segundo, más internaciones. Tercero, más fallecidos. Por ahora, esta variante Delta, en un momento de muy fuerte vacunación, se está dando solamente el primer eslabón de la cadena. En Asia hay algunos países que tienen unas tasas de contagio muy altas. En muchos de estos países tal vez no hubo ni siquiera primera ola. Ahí vemos, por ejemplo, Indonesia, Tailandia, un país que cuando uno lo pone solo, como Corea del Sur, por su importancia, envergadura desde el punto de vista industrial global, está teniendo la mayor cantidad de casos desde que comenzó la pandemia, pero todavía en niveles muy, muy bajos, digamos, cuando uno lo pone por millón de habitantes y lo compara con lo que fueron las olas en Occidente. En Asia, la verdad que viene mostrando un muy buen track record en el manejo de pandemia, en el sentido de que, bueno, no hay tanta interacción social y algunas pequeñas restricciones que ponen ya sirven para controlar la cuestión. No está pasando tanto en Tailandia, en Indonesia, donde además también están subiendo muy fuerte la cantidad de fallecidos. Y esto claramente tiene que ver cuando uno mira las tasas de vacunación, de al menos con una dosis, uno, bueno, encuentra un poco esta explicación, en donde, bueno, Corea tiene un buen track record en manejo de pandemia con control del contacto social, en un país donde es más fácil controlar eso por sus costumbres. Y vemos como en Portugal, España, Reino Unido, que son hoy el foco en Occidente, también empieza a haber un aumento de casos importante en Estados Unidos, que por ahora son contagios, no fallecidos. La razón, bueno, parece ser obviamente la vacuna, ¿no? Donde las poblaciones de riesgo, la gente mayor está fuertemente vacunada, ya con 2 dosis,
Y bueno, las vacunas por ahí no sirven tanto para prevenir el contagio, pero sabemos que tienen una gran efectividad para evitar hospitalizaciones, internaciones y evitar muertes. Así que la variante Delta, como primer cosa, entra a la cabeza. De nuevo estamos mirando todos los días los datos, ver si aparece algo raro, que de nuevo no preocupa el primer eslabón, porque va a haber que acostumbrarse, o como hizo Singapur, que ya dejó de considerar al COVID como un virus pandémico y lo empezó a tratar como una cuestión endémica, y directamente ya no llevan más el conteo de casos, porque bueno, casos va a haber, y va a haber siempre, va a haber quinta, va a haber sexta, va a haber novena, décima ola, como pasa hoy por hoy con los contagios de gripe A, ¿no? Sigue existiendo, más allá de que la primera ola y la pandemia, por más que en ese momento no separó el mundo, fue allá, si mal no recuerdo, por 2010, 2011. Así que bueno, hay una primera cosa que tiene una repercusión en los mercados, porque genera como un wait and see, de decir, bueno, a ver qué pasa, sobre todo porque se empieza a ver en Asia, digamos, algunas, digamos, disposiciones de cuarentenas, podemos decir, para tratar de frenar algún incipiente, llamémosla cuarta ola, ¿no? No parece estar afectando lo que es el ritmo de crecimiento económico global, que lo miramos mucho por el comercio mundial. El comercio mundial sigue creciendo a tasas expansivas muy importantes. Esta semana conocimos, por ejemplo, los datos de China, ya datos de junio, que empiezan a reportar muchos países como Corea, Taiwán, Brasil, Chile, China, y lo que uno ve es que continúa muy bien el comercio global. Este dato es sumamente importante porque es el primer termómetro que uno tiene del estado de la economía, y si uno mira este gráfico y, por ejemplo, mira la performance económica argentina, bueno, tiene una estrecha relación con lo que uno va viendo acá, ¿no? Lo vivido después del 2014, con esta caída del comercio global después de la devaluación del euro, la recuperación, que pueden ser acá considerada como los primeros 2 años de Macri, y la caída, que puede ser considerada con los segundos 2 años de Macri, ¿no? El colapso global y ahora la fuerte recuperación. Que bueno, tiene esta amenaza de Delta como primer eslabón de la cadena. Uno ve que se enciende la luz roja del primer eslabón, por ahora no del segundo y el tercero, producto de la vacunación. Vacunas que ahora empiezan como a sobrar en el mundo. China ya exportó 500 millones de dosis, y bueno, vemos que las de Pfizer, Moderna y otros laboratorios también ahora empiezan a ser ampliamente disponibles. Lo interesante en esta relación es que permite reducir un poco el riesgo o el temor, que para mí es el máximo temor, que es el de la reversa en la política de los bancos centrales, ¿no? Este gráfico lo tengo pegado en la presentación desde hace ya 3 meses, creo, que es esta hoja de ruta que venía planteando Goldman Sachs. Y es interesante tener permanentemente en la cabeza, aunque ahora esta cuestión de la variante Delta, sumado a el tema que ya hemos venido hablando del empleo en Estados Unidos, siempre decimos que para ver si cambia la hoja de ruta, muy tranquila, ¿no? Muy dovish, que viene pensando Goldman y que viene confirmando Powell y la Reserva Federal,
de que recién habría alguna suba de tasa allá por el 2023, y que el tapering sería comunicado en algún momento del segundo semestre de este año, llevado a cabo el año que viene. Es decir, que en principio no tenemos un bancos centrales atacándonos. Y digo atacándonos porque países como Argentina sufren mucho la reversa o el endurecimiento de los bancos centrales. Así que ahí, si quieren, es el costado positivo de algunos temores que hay con la variante Delta, con el empleo, cosas que pueden poner en jaque la recuperación económica, porque le dan más tiempo a la Fed. Y todos necesitamos tiempo, empezando por Argentina. Cuando uno mira el dot plot, que es los integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que esperan en cuanto a las tasas de interés. Bueno, si uno hace una mediana de esto, estamos hablando de 2 subas de tasas para finales del 2023. Así que, en ese sentido, que en algún momento de los últimos meses, ¿no?, había una presión en este sentido, las tasas se habían disparado y había como algún temor. Bueno, ahora estamos más tranquilos en este frente, ¿no? Como que hemos vuelto a una preocupación más sanitaria, y a una preocupación que por ahí tiene que ver más con el empleo y con la vuelta a la normalidad, ¿no? Ahí, digamos, cuando uno mira los últimos datos que generaron algún como temor con la recuperación económica, el sector de servicios chino, que bajó mucho en el último mes, que tiene que ver con algunas pequeñas cuarentenas, entre comillas, restricciones que impusieron en algunas zonas donde había un aumento de casos, y que también se dio en Estados Unidos en el último mes. Y cuando uno mira el detalle en Estados Unidos, el principal componente que sorprendió fue el empleo, ¿no?, que de hecho dejó de crecer y pasó a estar por debajo de 50, mostrando una fase contractiva en lo que hace el empleo de servicios. Entonces, ahí viene el tema que ya discutimos en la charla anterior, ¿no?, y la importancia del empleo, donde uno necesita algo que sea bueno. Muy bueno no sirve, porque le acelera los tiempos a la Reserva Federal, y malo tampoco sirve, porque hacen crecer las dudas respecto a la recuperación económica, ¿no? Porque si la gente no consigue empleo, se supone que después no puede consumir. Si no puede consumir, se te cae el comercio global, y si se cae el comercio global, digamos, nos afecta a todos. ¿Cuál es el tema detrás de esta merma en la creación de empleo? Bueno, puede haber varias razones, algunas sociológicas, algunas psicológicas, algunas económicas. Seguramente se escribirán a futuro muchos papers vinculados a esto. Claramente, una de las cosas que uno ve es que hay mucha más gente hoy, ¿no?, que recibe subsidios de desempleo que lo que los recibían antes de la pandemia, ¿no?, donde siguen vigentes algunos programas de subsidios de desempleo por pandemia, por crisis, subsidios estatales, municipales, que puede hacer que la gente, como recibe un subsidio, no vaya a trabajar. Otra razón es que la gente tiene miedo, hay gente que no se quiere vacunar, que están los antivacunas. Ahora el tema de la variante Delta, que está concentrada en el aumento de casos en algunos estados, que no abrieron las guarderías y por ende la gente no tiene a dónde dejar los hijos,
que con todos estos subsidios que se dieron, la gente ahorró plata, o que ganó plata en el Bitcoin, o que ganó plata en la bolsa, entonces tienen ahorros que uno los ve en la cantidad de depósitos, digamos, que hay en fondos de money market. Así que en ese sentido puede haber muchas razones que hoy estén llevando a lo que mencioné anteriormente, ¿no? Como que hay un tema que no está funcionando del todo con el empleo, que acabamos, o sea, se perdieron 22 millones de puestos de trabajo, al principio recuperó muy fuerte, se estabilizó o cambió la pendiente a una pendiente de 550.000 puestos de trabajo privados que se crean por mes. Es el promedio de los últimos meses, ¿no? Y ahí vamos al tema que ya charlamos el mes pasado, ¿no? Es muy importante esto para la Fed. ¿Por qué? Porque si volvemos como fue al comienzo de la salida de la pandemia, a crear 1 o 2 millones de puestos de trabajo por mes, la Fed se queda sin tiempo. Va a tener que apretar mucho más rápido de lo que hoy viene hablando Powell. Si seguimos en el esquema actual, bueno, la Fed tiene 15 meses por delante como para que esta recuperación del empleo, que la Fed viene con un concepto hoy muy, muy tranqui, que básicamente es no vamos a ajustar las clavijas hasta que no se haya recuperado la situación prepandémica. Con lo cual hay todavía casi 8 millones de puestos de trabajo para crear. Y bueno, si vamos a un ritmo de 600.000, tenemos 15 meses por delante. Quiere decir que la Fed puede ir transitando este camino que están pensando de gradualismo. Y de ahí la importancia de estos datos de empleo, porque una cosa es lo que estemos viendo hoy, el promedio de los últimos 3 meses, la actitud que ha tomado la gente para con el empleo, que hoy hay más oferta que demanda de empleo, y lo que pueda pasar adelante, digamos. Muchos de todos estos subsidios se terminan de acá a septiembre. Hay que ver si se renuevan, si no se renuevan. Si no se renuevan, la gente va a tener que salir a tomar estos empleos que hoy ofrecen, y eso puede llevar a que tengamos un par de meses muy buenos en creación de puestos de trabajo. Así que bueno, es un tema para monitorear. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia directa sobre lo que haga la Fed. Y lo que haga la Fed, sabemos que nos condiciona nuestra vida. Nosotros seguimos pensando que allá por agosto, septiembre, podrá estar hoy sujeto a lo que pase con la variante Delta, sí. Yo creo que indefectiblemente los países van a una cuarta ola de contagios, creo que no de fallecidos, por más que obviamente cuando aumentan los contagios, los fallecidos aumentan, pero no a niveles que saturen el sistema. Entonces por ahí el concepto de Singapur, ¿no? Es como el concepto que viene bien en términos de que ya no es una pandemia, ¿no? Es más una cosa con la cual hay que aprender a convivir. Ahí es donde la Fed podrá dar una guía de cómo va a ser el tapering. Y eso nos deja en un periodo donde el S&P estacionalmente, julio, octubre, si bien julio-septiembre es más un lateral, octubre siempre es el mes más complicado, pero entramos en el verano del hemisferio norte, baja el volumen, los mercados no suelen tener buena performance en esta época del año, y además tenemos la amenaza esta de Delta, tenemos esta duda de si el empleo, la gente, que sí, que no, tenemos muchos índices por las nubes, tenemos valuaciones por las nubes. Entonces, de nuevo, bueno, prestar un poco de atención a que la estacionalidad en estos meses nos suele acompañar. Por ahí son meses más para trading. Si uno vino corriendo bien la primera parte del año, estar un poquito más activo y no tan estructural, esperando por ahí una oportunidad o lo que sea para ver si
como suele suceder, el rally de Santa, ¿no? El rally de Santa Claus se da, que va generalmente desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, Año Nuevo. Generalmente dura hasta los Reyes Magos, ¿no? Porque siempre el comienzo del año suele ser bueno. Y bueno, y en fin, arrancará otra película. En este contexto nos venimos moviendo, Argentina, Brasil, que se vienen moviendo en muchos activos sectores de manera parecida, porque bueno, somos activos, ya hemos charlado mucho de esto, activos marginales, que van con el risk-on, risk-off global. Es cierto, a Argentina le pegan mucho más, porque al menos Brasil está intentando hacer algo nuevo. En ese hacer algo nuevo, la verdad que vienen muy bien y vienen sorprendiendo con un montón de reformas. Lo nuevo en el último mes es que salió la privatización de Electrobras como una, digamos, gran medida, y se empieza a discutir una parte de la reforma tributaria que tiene que ver con la baja del impuesto a las ganancias, y es muy importante la baja del impuesto a las ganancias para las personas jurídicas, que se empieza a hablar de una tasa objetivo del 12,5%, 15%, y agregar, digamos, un impuesto a los dividendos. Una reforma parecida a la que intentó hacer Macri acá, que bajó el impuesto a las ganancias y puso el impuesto a los dividendos, que ahora nos encontramos con que subió el impuesto a los dividendos, con lo cual ahora estamos peor que antes. Allá sería para mejorar la situación, y toda vez que las empresas paguen menos impuesto a las ganancias, aumentan las ganancias por acción, quiere decir que bajan los niveles de evaluación que tenían muchas empresas, y es extremadamente bueno para fomentar la reinversión de las utilidades en nuevos proyectos, nuevas cosas. Y es muy complejo para Argentina, ¿no? ¿Qué empresa va a venir a radicarse a la Argentina cuando tenés alícuotas de ganancias muy superiores a la de un país, ya no a países asiáticos, o a Irlanda, a un país que tenés acá al lado? Pero bueno, Brasil en términos generales sigue muy bien. Hubo ahora un pequeño sell-off en el real después de un rally espectacular, porque bueno, el DXY venía rebotando, el dólar venía rebotando, todas las monedas venían devaluándose contra el dólar, producto de este nuevo temor global, un poco como cuando empezó el COVID, ¿no? Bueno, un temor de que la recuperación está en riesgo, del COVID, variante Delta, dólar un poco para arriba, tasas para abajo, bien como una actitud de cautela. El flight to quality, cuando yo era chico, se daba hacia la farmacéutica, las telco, las utilities. Bueno, ahora el flight to quality es hacia los Microsoft, hacia los Apple, hacia las empresas que generan mucha caja. Entonces, por eso en los índices uno no lo termina de ver. ¿Cómo hay un flight to quality si el S&P subió? Y bueno, porque en el S&P ahora ponderan mucho todas estas empresas. Entonces por ahí tenés que mirar el índice de small caps en Brasil, en Estados Unidos, el IWM, o los sectores más cíclicos, y esos efectivamente bajaron en este pseudo risk-off. Que bueno, Brasil lo bancó muy bien, ¿no? Porque el WZ sigue ahí en 40, producto de toda esta agenda positiva, ¿no? Nosotros, en cambio, un pequeño estornudo a nivel global, y bueno, los bonos se vinieron a los mínimos, las acciones corrigieron, las acciones moviéndose un poco en línea con el resto del mundo, ¿no? En el sentido de, después vamos a ver un gráfico, pero por ejemplo los bancos, por más que no tienen nada que ver, no tienen los mismos fundamentos, se van moviendo con los bancos brasileños. Eso por ahí es un defecto de los bancos brasileños, que se sigan moviendo con los argentinos, cuando en Argentina no te dejan pagar dividendos, solo le prestás al Estado en términos de colocar la plata en el Banco Central o colocarla en títulos del Tesoro del Estado.
mientras que en Brasil hay un boom del crédito privado, emisión de debentures corporativos, es decir, en Brasil ahora resurgió lo que es, o surgió, porque no existía, no es que resurgió, surgió la emisión de deuda en reales a mediano plazo, 5 o 8 años vista, y hay un boom ahí, hay un boom de IPOs, hay un boom de inversión privada, muy distinto de lo que vemos acá. Pero bueno, en fin, para un gringo o asiático manejando plata en otra parte del mundo, somos lo mismo. Es como si Argentina, yo le pregunto a ustedes por Indonesia o Tailandia, qué sé yo, uno dice, son lo mismo. Y la verdad que no sé si son lo mismo o son distintos. Definitivamente deben ser muy distintos, pero uno no conoce, digamos, esas diferencias, y hace que Latinoamérica, un poco en esta desgracia que ha caído, todo sea un poco lo mismo. Brasil tal vez se ha diferenciado un poco en el último tiempo. Nosotros, la moneda está en el aire, no sabemos todavía para qué lado va a caer. Por suerte, en este viaje que está teniendo la moneda, hemos tenido suerte, y es a lo que seguimos jugados. Estamos muy jugados a la suerte, estamos jugando al límite, y necesitamos que las variables nos sigan acompañando. Dos variables para mirar y no enredarnos demasiado, pero una es el real en Brasil, digamos, que continúe con el proceso iniciado hace algunos meses de apreciación, ¿no? De 6 llegó a valer menos de 5, 4,90, ahora rebotó a 5,25, ahora ayer cerró a 5,05, 5,06, que vuelva a perforar los 5, y por qué no que se vaya a 4,50, 4,70. Brasil tiene todo el argumento para hacerlo, digamos. Salvo el barullo y la guerra que hay en términos políticos, por esto es una lectura muy subjetiva, ¿no? Por la resistencia que hay a los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios cortan privilegios. Uno de los privilegios que corta la reforma tributaria son todas las exenciones que a lo largo de décadas muchas compañías han conseguido para escabullir la alta carga tributaria brasileña, que le cae a una pyme, pero por ahí no le cae a grandes corporaciones que siempre encuentran algún recoveco. Entonces hay una clara, digamos, pelea en Brasil, en donde, digamos, un poco saben que o a Bolsonaro lo bajan en estos meses que la pandemia empieza a terminar, o va a ser difícil, digamos, bajarlo y crear ese candidato de centro que quieren crear e instalar. El plan B, C o D es Lula, un Lula de centro, pero lo que gustaría es esa ancha avenida del medio, como se intentó acá, pero que tampoco tiene mucha adhesión, ¿no? Como igual sucedió acá. Así que, obviamente el real juega un rol muy importante, más con la estrategia que implementó el gobierno de anclar el tipo de cambio para bajar la inflación. Entonces es muy importante lo que pasa con Brasil. Extremo, el año 99, cuando Brasil devalúa. Argentina pudo aguantar 2 años, pero terminó tirando la toalla y devaluando. Es imposible no moverte con el resto del mundo. Y en ese sentido, la política de atrasar el tipo de cambio, que coincide con este momento de cuando el real empieza a apreciarse, puede seguir siendo llevada a cabo siempre y cuando se sostengan las condiciones internacionales, que también van de la mano con la famosa soja, ¿no? Que ayer llegó a cotizar de nuevo a $540 la tonelada,
Y bueno, nos ayuda muchísimo para que el Banco Central compre dólares y con esos dólares pueda seguir surfeando la ola digamos, no se caiga. Los sistemas, sabemos que los sistemas cambiarios desdoblados funcionan siempre y cuando la autoridad monetaria logre hacerse de una cantidad de dólares lo suficientemente grande para poder intervenir en el otro mercado. Y eso es algo que sucede y le está sucediendo a la Argentina con este nivel de términos de intercambio, ¿no? Así que condición necesaria que esto se sostenga. Si esto no se sostiene, la Argentina, digamos, va rumbo a un nuevo ajuste abrupto importante. Pero bueno, por ahora el mundo, no me quiero desviar, hablar de nuevo de los 50, los 60, pero el mundo nos ayuda y eso, digamos, lo estamos disfrutando. Bueno, un poco lo que decía, acá un resultado comercial alto que le permite al gobierno hacerse de dólares para con estos dólares y un cepo ir piloteando el barco. Muchos me preguntan y demás las perspectivas de largo plazo de la Argentina. Permítanme ser muy escéptico con eso. Hoy Argentina no tiene ninguna perspectiva de largo plazo, con lo cual concentrémonos en el corto. A veces suena como que yo estoy a favor de estas cosas. No, es con las cosas que hay que acostumbrarse a vivir. Si yo doy una charla utópica de lo que yo quiero que sea la Argentina, no le sirve a nadie para tomar ninguna decisión. Entonces hablemos de las cosas que pasan, seamos pragmáticos y la realidad es esta, que por condiciones internacionales la Argentina tiene dólares suficientes con un cepo para poder seguir piloteando el barco. Si obviamente las condiciones cambian, bueno, así como sucedió al principio del 2018 que le cambiaron a Macri y el contexto cambió, haremos una lectura al respecto y uno pensará qué tipo de crisis puede llegar a tener la Argentina. Hoy, con estos términos de intercambio, con el real apreciándose, con derechos especiales de giro que vamos a recibir, es decir, como que se nos alinean los planetas de cosas buenas que el mundo nos transmite a nosotros, que tal vez nosotros no salvemos del todo aprovechar, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir a cuestiones estructurales. Entonces, cuando uno hace la cuenta de los dólares que entran, dólares que hay que pagar, derechos especiales de giro, pim, pum, pan, sumo, resto, divido, multiplico, y te da que el gobierno de acá a enero tiene los dólares suficientes como para surfear esta ola. Después, obviamente, tendrá que arreglar con el Fondo Monetario, porque el pago de marzo no tiene cómo afrontarlo. Y esto le permite ganar tiempo y poder llevar adelante su plan electoral, ¿no? Es un plan típicamente peronista, en donde hubo un ajuste en la primera parte del año y ahora viene la reversión de todo eso. ¿Por qué ahora? Bueno, porque las elecciones son en noviembre y las PASO en septiembre. Entonces hay que generar un cambio de humor mínimo para lo que yo llamo, para que el peronismo empate, entre comillas, las elecciones. En el medio parece como que todos nos volvemos locos porque, de nuevo, un poco también los medios acá exageran las cosas, ¿no? El dólar, y digamos, cuando uno mira lo que va haciendo el dólar contado con liqui, sí, subió en el último mes, pero claro, subió de estar un 10% abajo del dólar solidario. Entonces se volvió a acomodar, esto fue producto del impuesto a la riqueza, se volvió a acomodar en los niveles pre-impuesto a la riqueza, que es que el MEP estaba siempre un 5% arriba del solidario, el contado con liqui iba
por momentos arriba, por momentos abajo, pero moviéndose con nuestro dólar convertibilidad. Y bueno, se había ido muy abajo del dólar convertibilidad, ahora se juntó. Seguimos manteniendo, si el contexto se sostiene, nuestra proyección de dólar CCL en torno a 190, 200 para fin de año. En ese sentido, no ha habido cambios. Obviamente que puede cambiar mucho la cosa por cualquier cosa que se altere a nivel global. Cepa, mala comunicación, o sea, cepa variante Delta, cuarta ola en Occidente, mala comunicación de Powell en las reuniones de agosto, septiembre de lo que es el tapering para el año que viene, todo el tema del empleo, que podamos tener en septiembre, en octubre, algún mes de 1 millón de puestos de trabajo creados y eso genera algún tole-tole. Muchas cosas que vamos monitoreando y como siempre digo, por eso nos levantamos todos los días a la mañana, trabajamos todo el día para ver si algo cambia al escenario base que uno tiene trazado, ¿no? Por ahora el escenario base es el de que el plan aguantar tiene posibilidad de seguir desarrollándose exitosamente, entre comillas. No sé qué es exitosamente, pero creo que exitosamente es que no te pase lo de octubre del año pasado, que tengas un overshooting, ¿no? El dólar, este dólar que tuvimos, o dólar blue, o dólar cable de octubre, sería un dólar hoy contado con liqui de 220. No lo vemos hoy. Después está lo que es la nominalidad de la Argentina, ¿no? A veces uno da una nota en un diario o en una radio y cuando uno dice, bueno, está todo tranquilo, el dólar a fin de año puede valer 190, 200. ¿Cómo puede valer tanto? A ver, es lo que vale colocar pesos hoy a tasa, digamos. Es para salir empatado en una colocación en pesos. Es la nominalidad que tiene la Argentina hoy, cuando las cosas, cuando hay una inflación del 50%, todo sube. Así como sube el queso de rallar, el aceite o la lechuga, bueno, sube el dólar. Nada, es un poco con lo que nos toca renegar y vivir. Dos palabras del tema electoral que vamos a empezar a desarrollar, ¿no? De acá a las elecciones. Los que saben, lo saben porque lo hemos estado haciendo desde hace años. Los que no saben y son nuevos, nosotros no somos una consultora de política, no somos una consultora que releve encuestas de opinión, pero sí, cuando llegan momentos electorales, hacemos nuestros deberes. Que nuestros deberes no es comprar una encuesta de terceros, sino que es hacer un análisis, es como una tenaza que atacamos por 3 lados. Uno es un análisis numérico, que lo tenemos hecho, lo único que hacemos es controlar y actualizarlo y revisarlo. Después es un análisis bottom-up, tenemos determinados distritos que nos interesa la encuesta de ese lugar, qué pasa en La Plata, qué pasa en Mar del Plata, qué pasa en Pilar, por ejemplo, por mencionar 3 lugares, cómo está el humor bottom-up, una encuesta de ese lugar. Y después, encuestas nacionales, que bueno, por primera vez en la encuesta del 2019 hicimos una encuesta propia con unos amigos del Chaco, por un sistema nuevo en ese momento, ahora es un poco el sistema que más se usa, por Facebook, Instagram, y bueno, en ese momento nos sirvió mucho porque nos daba la victoria contundente del peronismo y que nos permitió básicamente esquivar todo el derrape de precios que hubo en ese momento. Hoy empezamos, no es todavía momento para relevar opinión. ¿Por qué? Por cómo vemos nosotros el plan aguantar. No me sirve de nada medir hoy el mal humor cuando yo creo que se viene un plan que le va a poner mucha plata en el bolsillo a la gente
por ejemplo, cuando uno termine mirando los ajustes que van a tener los jubilados en los próximos trimestres, es muy probable que los jubilados le terminen ganando la inflación. Cosa que no pasa hoy, porque como la fórmula es retroactiva, claro, ahora te van a pagar la inflación, que ahora vamos a ver un grafiquito, pero pico que tuviste algunos meses atrás. Entonces ahí hay un plan para recuperar el salario real que va a cambiar un poco el humor social, y yo creo que eso lo vamos a capturar con encuestas de opinión más cerca de la fecha. Como que todavía falta y creemos que va a haber un cambio positivo en el bolsillo de la gente que puede hacer que ese 20% de peronismo, de núcleo duro, que hoy está enojado con su peronismo, una parte, la mitad o no sé cuánto, pueda volver a creer en ese peronismo, ¿no? Lo que hemos hecho acá es mirar un poco los números históricos. De nuevo, esto no es una encuesta, es análisis de datos históricos, que como siempre dicen algunos encuestadores, el voto es mucho menos volátil de lo que la gente o el periodismo cree, y es así, es tal cual. Y uno viendo, digamos, y focalizando en la provincia de Buenos Aires, cuando tampoco sé bien qué significa ganar, ¿no? Para el Frente de Todos ganar es ganar la provincia de Buenos Aires, es ganar o ganar por cuánto. Cambiemos plantea que quiere ganar la provincia de Buenos Aires, con lo cual si Cambiemos plantea que quiere ganar la provincia de Buenos Aires, ya por definición diría que la elección la perdió Cambiemos, porque para mí es imposible ganar la provincia de Buenos Aires. Ganar es ganar diputados. Bueno, Cambiemos defiende una elección muy importante en el 2017. No va a ser fácil leer esta elección. Yo veo que hay mucha expectativa con la elección, mucha gente que quiere tomar o toma decisiones basadas en la elección, y yo creo que esta elección va a terminar siendo un ni. Por eso digo que va a ser un empate. Si uno mira C5N, tal vez van a decir que ganó el peronismo. Si uno mira La Nación Más, van a decir que ganó la oposición. Si uno mira el Congreso, no creo que vaya a cambiar mucho. Y ahí habrá que ver puntualmente quiénes son los diputados que lleva Randazzo, ¿no? Porque no vaya a ser que, como pasa siempre, esos diputados después terminen acompañando todas las leyes que propicia el kirchnerismo. No una reforma constitucional, pero todas leyes que van en contra de revertir las décadas de decadencia argentina. Todo lo que es aumento de impuestos lo votan. Mayores regulaciones lo votan. Entonces, acompañan esas medidas que son las que terminan detonando esta Argentina. Entonces, cuando uno mira a Buenos Aires, Cristina sola tiene un piso de 3.2 millones de votos, no importa que pase, es el voto del núcleo duro del conurbano, de la pobreza del conurbano, lamentablemente. Y ahí hay preguntas, ¿no? ¿Cuánto le aporta el aparato al PJ y cuánto aporta Massa, ¿no? Massa llegó a tener casi 2 millones de votos. Hablemos de estable, mucho más estable, 1.5 millones de seguidores, como lo llamo en la jerga ahora de las redes sociales. Alberto, para ponerlo en contraposición a lo que es el piso, ¿no?, duro del kirchnerismo, sacó 4.7 millones de votos en las PASO, que básicamente son los 3 millones de Cristina, más el 1,5 millones, 3.2, más el 1,5 millones de Massa. Y después tenés el efecto elecciones generales, que ahí va a votar mucha más gente, y bueno, y ahí Alberto sumó 500.000 votos para llegar a 5.2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos, por el contrario, uno puede decir, bueno, tiene un piso firme en 2.5 millones de votos, 2.7, uno puede decir, bueno, lo que sacó Macri en las PASO, o uno repasa la elección también de Vidal. Después el Cambiemos tiende a sumar mucho voto en la general. La tasa de participación en las PASO siempre es menor.
Y hablamos que en ese momento Cambiemos, Macri, Vidal representaban una expectativa, creaban una expectativa muy importante, que hoy no la tienen. Y uno lo ve en la tasa de rechazo que tienen, la imagen negativa que tanto tienen Vidal como Macri. Bueno, por eso Vidal terminó cambiándose de distrito y terminan haciendo algo que de cara al electorado es muy complejo, como es el pase del vicejefe de gobierno a la provincia, la de la ex gobernadora a la ciudad. Difícil eso de vender. Hay una cosa novedosa, Manes el radicalismo, pero Manes tiene 53% de desconocimiento, con lo cual es complicado ahí ver, digamos, que esa figura a tan poco tiempo de las elecciones pueda crecer tanto en conocimiento, que es lo primero que necesita un candidato, que lo conozcan. Y no que lo conozcan los que miran La Nación más, ¿no? Sino que lo conozcan en el núcleo duro del conurbano. Después está la pregunta de qué rol juega Randazzo, es decir, si Randazzo va a hacer una muy buena elección, pero la típica elección de 10%. O sea, el 5% que siempre saca más otro 5%. El 5-6 más otro 5-6. O puede ser un tipo de 20%. Bueno, da la sensación que el armado es muy chiquito. Uno termina tirando algunos números en donde uno primero establece algunas consideraciones, como es una baja participación. La baja participación favorece digamos, al peronismo. Típicamente ha sido así. Hay que tener en cuenta que los votos blancos nulos cuentan en las PASO, no cuentan en la general, por eso los porcentajes de todo el mundo sube en la general. Y por ahora creemos que Randazzo no es un nuevo Massa, ¿no? Entonces ahí armamos como dos escenarios, pero fíjense que en el escenario más pesimista para el peronismo, que básicamente pierde 1 millón de votos en relación a lo que sacó en la elección a presidente. Acá tenés los 3.2 millones de votos de Cristina, más apenas 1/3 de los votos del masismo. ¿Por qué solamente 1/3? Bueno, porque es el aparato de Massa. Digamos, dentro de esos votos que tiene Massa hay de todo. Al principio tenía más aparato porque tenía el municipio de San Miguel que lo apoyaba, obviamente el de Tigre, el de San Fernando, el de San Martín. Después fue perdiendo muchos de todos estos distritos, pero tiene un aparato que muestra en el pasado que ahora está en este nuevo frente. Ahí es muy importante ver quién es el candidato, ¿no? Que por ejemplo se habla de un Insaurralde, que sería un muy buen candidato, porque es un candidato del peronismo, del aparato, de los intendentes, que asegura el voto duro del kirchnerismo, más lo que arrime ese aparato peronista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, arrima 500.000 votos y estás ahí en 3.7. Junto por el Cambio, pensando que hay un gran descontento, que hacen una muy buena elección en el interior de la provincia de Buenos Aires y obviamente una muy mala elección en el conurbano, logran llegar a alrededor de 3 millones de votos, que marcan un poco el piso y techo, ¿no?, en el que se mueven todos. El Frente de Todos hoy tiene un piso de 37, 38 puntos y un techo de 44, 45, muy lejos del 52% sacado en las elecciones. Y Juntos por el Cambio parece tener un piso en la zona de 30 y un techo en la zona de 35. Es muy difícil que saquen más de estos 3.400.000 votos, que fue lo que sacó Vidal para ganar la gobernación, ¿no? Que bueno, la pierde el peronismo porque fue dividido, ¿no? Si hubiesen ido unidos, la terminaban ganando. Entonces, ahí es donde viene la dificultad para mí en el análisis en términos de qué significa ganar, ¿no? Y yo creo que hay un error en donde muchos de Cambiemos, del radicalismo, piensan que la provincia de Buenos Aires se puede ganar. Entonces, si el planteo es ganar la provincia de Buenos Aires,
y yo veo que no hay chances numéricas de ganar la provincia de Buenos Aires, ¿cómo concilian después de las elecciones? Entonces, uno termina diciendo casi como que indefectiblemente en todos los casos el peronismo se va a agrandar porque va a ganar la elección, porque va a ganar la provincia de Buenos Aires. Si la gana por nada es por 5 puntos. Si la gana holgado, que es el escenario 2, el escenario 2 tiene más que ver con, bueno, el éxito del plan Aguantar, que básicamente es esto que mostramos ahora. Las elecciones, generalmente los años de elecciones tiende a aumentar el salario real, cosa que por ahora no viene sucediendo, pero la expectativa con nuestra proyección es de acá a las elecciones un incremento del salario real. De manera tal que sucede lo mismo que todos los años electorales, lo que pasa que a Macri no le alcanzó en el 2019, producto de que la caída había sido tan abrupta que cuando se empezó a armar el plan Aguantar 2019, no se alcanzó a recomponer el salario, si bien se llegó a la elección general en mucha mejor forma y se sumó, por ejemplo, como dije en Provincia de Buenos Aires, 1 millón de votos sacó Macri más en las PASO que en las generales, no alcanzó. Tampoco le alcanzó, por ejemplo, el kirchnerismo en el 2015, y ahora vamos por el mismo camino. No es que ahora ya estemos con esta, porque hablo como de mejora del salario real cuando hoy no existe. Esto es lo que está sucediendo y va a suceder julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es decir, de acá a las elecciones. Es nuestra expectativa. ¿Por qué? Porque básicamente hay un control de la inflación vinculado con la menor devaluación. No hablo de anclar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se devalúa todos los meses en esta nominalidad argentina, pero sí en esta cuestión de reducir la inflación, llevarla a un 3% promedio. Hoy sale el dato, por ejemplo, de junio. Nosotros esperamos 3%, y para los próximos meses, acá, porque la lechuga, porque la fruta, porque la prepaga, da 2,8, 2,9, 2,3%, digamos. Es una baja importante respecto a los meses previos que tanto dañaron el salario real, y justo vienen, no es que justo vienen, son decisiones políticas, paritarias que iban al 29, ahora van al 45, revisión de paritarias cerradas, anticipo de la suba del salario mínimo vital y móvil, bonus, premio para asignación universal de hijos, jubilados, etcétera, 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 de manera tal que buscan provocar un efecto dinamizador de acá a las elecciones, de manera tal de el peronismo tratar de ir al escenario 1. En donde logran recuperar más votos y logran tener una diferencia de 10 puntos contra Juntos por el Cambio. Y 10 puntos de diferencia en Provincia de Buenos Aires es una diferencia importante como para, digamos, vender, y después habrá que ver lo que es nivel país, pero nivel país también el voto es muy estable y ya me imagino algo muy parecido a la camiseta de Boca, de nuevo, digamos. El centro pintado de amarillo, los extremos de azul, y en eso no creo que haya, digamos, demasiados cambios. Así que bueno, nada, en este contexto es donde, digamos, el gobierno va y va a empatar, ganar. No sé qué es un empate, yo creo que termina siendo un empate. Para el gobierno lo va a vender como una victoria, haber empatado en un escenario como el actual. ¿Y qué viene después de eso? Y lo que viene después de eso también va a estar muy vinculado al contexto global. Lo que sí creo, sujeto a que se mantenga más o menos el contexto como está hoy, y hay muchos riesgos, ¿no? Variante Delta, Powell, la Fed anunciando un tapering, errores en el anuncio de un tapering, el Banco Central Europeo cambiando su política monetaria. Entonces hay muchos riesgos de errores
en los hacedores de política monetaria que nos cambien las condiciones. Pero en principio estamos en condiciones favorables, en un mundo que crece, en un mundo donde las monedas centrales valen poco, los commodities valen mucho. No veo para después las elecciones en este contexto una gran devaluación. Lo que sí vemos, un poco lo que ponemos en este gráfico, es que después de haber estado devaluando a un 30, 40, 50% de la inflación, vuelvas a acelerar la devaluación y que devalúes a un 70, un 80, un 100 de la inflación. Entonces, si tenés un 3 de inflación, bueno, puedas devaluar un 3, que es la nominalidad de la economía argentina. ¿Puede el gobierno seguir aferrado a una menor política de devaluación? Sí, si tiene mucha más suerte. Llámese que el real se siga apreciando mucho más. Entonces, vos no tenés un problema con el tipo de cambio real siempre y cuando atrases tu tipo de cambio, pero también se aprecie tu vecino. Y vuelvo al 99 y 2001. No podés ir a contramano de donde va el real. Y el kirchnerismo, en todos estos años de cepo actual y cepo anterior, ha ido demostrando que va mirando lo que pasa con el real y acelera el ritmo de devaluación cuando el real se devalúa y tiende a desacelerar el ritmo de devaluación cuando el real se aprecia. El año que viene, como dijimos, hay elecciones en Brasil, así que por ese lado también va a estar movido el tema, pero en principio hoy, con la política monetaria en Brasil normalizándose, teniendo ya tasas de interés muy atractivas para el carry, ingreso de capital especulativo de nuevo, cuando habían salido todos a mansalva. Entonces hay una chance de que el real pueda irse a 4.50, 4.60, y eso darle una mano al gobierno para mantenerse, incluso después de las elecciones, en el carril de la no devaluación abrupta, cosa que al peronismo nunca le gustó. Siempre le gusta lo gradual. A veces lo gradual se va un poco de mambo, como ahora, que devaluamos, llegamos a tener meses donde se devaluaba un 30% de la inflación. Con esta caída de la inflación mantienen el ritmo de devaluación, fíjense ya cómo esperamos que aumente el porcentaje y para después de las elecciones esperamos un salto mayor, pero no una devaluación brusca. Ya para cerrar, sí, porque nos estamos yendo de horario, el tema de los activos, deuda en dólares, ¿cuál es la buena noticia? Corte de cupón. Finalmente dejamos esos cupones, esos zero coupons, porque no había cupones. Hicimos un escaloncito para arriba, fíjense ya cómo nos acomodamos en los porotitos entre lo que es la TIR, que de nuevo nosotros, como lo vengo diciendo hace, creo que ese primer informe del Carren Yield contra la TIR, si mal no recuerdo, lo sacamos allá por octubre, o sea que ya son como 9 meses. No miramos los bonos ni por paridad ni por TIR, lo miramos por Carren Yield. Y era una anomalía donde estaba la Argentina y por eso los bonos no fueron para ningún lado. Eso empieza a mejorar. Eso empieza a mejorar. Con este salto de cupón, ¿ya está? No. Realmente uno necesita el salto de cupón que se da a partir de enero del 2023. Pero ya empezamos a corrernos para la derecha en el Carren Yield. Entonces, Argentina, para el nivel de riesgo que tiene que tener un Carren Yield en torno al 10%. Eso hace que cuando uno mira los bonos un año y medio vista, depende si lo tomás base de vengado o base caja, uno puede ser más constructivo. De decir, bueno, los bonos pueden valer 45, 50 dólares a futuro cuando efectivamente paguen 5 dólares por año de intereses. Lo que sí, esto viene sucediendo de esta manera, la performance del mercado va exactamente en esta línea. Al principio el mercado no compartía nuestra apreciación, pero después el mercado entendió por qué no hay fondos de high yield que te compren los bonos argentinos, porque básicamente que rindan 25% porque el capital hoy no vale nada,
no importa porque la Argentina nunca paga el capital. Entonces a los fondos lo que le interesa es base caja. Digamos, ¿cuánta me entra todos los años por comprar este bono? ¿Me entran $4 y lo compro a 40? Es interesante. ¿Por qué? Porque miro la necesidad de financiamiento, etcétera, y digo, bueno, tal vez $20 logro cobrar de acá a los próximos 4 o 5 años y después me queda el capital en $20. Digamos, es un trade que está bueno. Pero cuando no te pagan nada, como fue hasta el último año, centavos, fue interesante el último corte de cupón, porque siempre los cortes de cupón movían los precios un montón, y en el último nada, ni lo movió. Así que bueno, es algo bueno en el sentido que me parece que empieza a armar un piso en la cotización de los bonos, que no dejan de ser bonos argentinos, ¿no? Sin ningún atractivo de mediano a largo plazo, pero bueno, siempre me preguntan por bonos y debo hablar de ellos por más que no tenga ninguno. Después, la cuestión de los bonos largos y los bonos cortos. La performance, y esto también lo venimos diciendo hace largo rato, y queda de manifiesto en esta tabla, cuando uno mira, cuando se terminan de normalizar los cupones, en las columnas, si quieren, cualquiera de las dos finales, cambia mucho el 35, que tiene un ajuste un año después, donde los bonos más largos, 35, 38, 41, son los que se comportan como un bono. Los bonos más cortos dependen, por exagerar, del valor de la soja. Digamos, ¿cuál es la probabilidad de que un bono corto suba? Y bueno, que la soja valga 600, 800, 1000 y la Argentina pueda pagar esos bonos. ¿Por qué? Porque no pagan cupones. Entonces no va a haber mucho interés en la parte corta de la curva, salvo que haya un cambio muy importante en las condiciones macroeconómicas argentinas, ¿no? Entonces, si la soja vale 1.200, la Argentina va a poder juntar dólares y pagar la deuda. De lo contrario, no. Y en términos de las acciones, un poco lo que les decía, si yo les tapo esto y les digo que esto es un banco argentino y un banco brasileño, ustedes me dicen, no puede ser, sí, nada que ver Brasil con Argentina. Y sí, porque bueno, un poco como nos pasa a nosotros con Indonesia y Tailandia, digamos, no sabemos bien las diferencias. Y los bancos, como por definición, son los que más expresan el sentimiento risk-on, risk-off. Son los que más se shortean cuando hay algún ruidito. Entonces los fondos se quedan comprados, vale, porque les encanta la historia de largo plazo de China, los commodities, pero se cubren contra los bancos. Entonces, en donde te rebota el DXY, ¡pum!, se te caen los bancos. Y ahí es donde van nuestros bancos también operando con eso, por más que los fierros siguen bien. Loma Negra, Ternium, Aluar, Vista, digamos, cayeron mucho menos que los bancos. Y en Brasil pasa lo mismo, ¿no? La empresita que a mí más me gusta, que es Mil Solaris, está en nuevo máximo, casi $1,80. Y de pronto tenés a los bancos que se te caen. En una cosa también rara respecto a la historia, porque es raro ver una moneda que se fortalece y los bancos cayendo tanto, cuando el principal insumo para evaluar un banco es la ganancia por acción medida en dólares. Sabemos que los bancos ganan un montón en reales y todos los años ganan más. Por el lado de la incobrabilidad en Brasil no hay ningún problema, la economía está sumamente pujante. Por el lado de los negocios no hay ningún problema, los créditos están volando. El único tema es el más del manejo de portafolios globales, en donde sirven para hedgear y deshechear, ¿no? Por eso cuando suben tan fuerte y después bajan tan fuerte, ¿no? Entonces, por ahí son como el activo que mejor refleja y por eso lo presento. No por los que sean los que más me gustan, ¿no? Los que más me gustan en Argentina siguen siendo lo mismo que vengo mencionando, ¿no? Vista, Aluar, Ternium, Loma ya en segundo orden, porque la evaluación ya está un poquito, no es que esté cara, pero para lo que es Argentina ya está bien. Y en Brasil lo mismo, qué sé yo, me gusta mucho más una Azul, una Mil Solaris, que un banco, aunque bancos
creo que apostando a la apreciación del real y a cómo está la economía, me parece que están extremadamente baratos, sabiendo el rol que juegan en este mundo, digamos, globalizado. Así que bueno, con esto termino. El panorama global, digamos, se complicó algo. Temor de desaceleración, temor en la recuperación, temor por el empleo, temor por la variante Delta. Hay algo que trae como un primer estornudo a nivel global, que bueno, hay un estornudo y en Argentina, ¡pum!, gripe, ¿no? Los bonos a lo mínimo, las acciones se caen como un piano, el dólar se recalienta, bueno, en fin. Lo político, ya hablé un montón, lo que nosotros llamamos el plan aguantar, de ahora 4 meses a full para recuperar algo el salario real y empatar las elecciones. Y bueno, Argentina corrige con la región, sigue siendo con la región, más allá de todos nuestros pesares. Siempre es lo peor en la suba y suele ser lo peor en la baja. Pero bueno, en fin, esto nos lo hemos ganado. Así que bueno, nada, con esto termino y abrimos un breve espacio, porque hoy siempre digo voy a hablar poco y termino hablando un montón, para responder, digamos, algunas preguntas que han hecho, que pueden hacer por el chat o por el otro de preguntas y respuestas. Más allá del contexto mundial, el arreglo con el fondo. Bueno, no hablé mucho del fondo porque es para una charla entera. No veo ningún arreglo de corto plazo aún. ¿Puede haber un arreglo antes de las elecciones? Sí, siempre y cuando el gobierno ya haya tomado todas las decisiones de política económica que quiere tomar. Digamos, no hay un arreglo con el fondo hoy porque el gobierno quiere hacer cosas para empatar la elección, que el fondo no lo dejaría. Entonces, si una vez que vos tomaste todas las decisiones en octubre, noviembre, querés arreglar con el fondo, bienvenido sea. El arreglo con el fondo es inevitable, ambas partes lo necesitan. Ahora es un tema de tiempo. ¿Qué va a decir el acuerdo con el fondo? Da para una charla. Pero claramente uno puede decir ganó el gobierno o ganó el fondo con una sola variable, que es, ¿le pusieron al programa del fondo qué nivel de reservas puede usar el gobierno para intervenir en el mercado de cambio paralelo? No, no hay ningún número. Hay solo un objetivo de reservas al 2025. Bueno, ganó el gobierno. Le pusieron efectivamente un número de, ya sea un número en dólares o un número como porcentaje de las reservas que haya acumulado, entonces ganó el fondo. Y es el primer número que hay que discutir para armar un programa económico con Argentina. Porque si no defino el nivel de reservas con el cual me voy a quedar, que está sujeto al nivel de intervención en la brecha, el resto, digamos, no sé cuántos dólares voy a tener para importaciones, y si no sé cuántos dólares voy a tener para importaciones, no sé cuánto voy a poder crecer. Entonces, de nuevo, o es un programa solamente enunciativo de objetivos. Alfonsín firmó 7 programas con el fondo, habiendo tenido que firmar 2 programas el mismo año por su incumplimiento. El fondo quiere ir más profundo y ahí es más complejo porque la Argentina no quiere tal nivel de intromisión. Todo esto que se está hablando ahora de los derechos especiales de giro, del fondo de la pobreza que creó el Fondo Monetario, la verdad que Argentina no califica para ese fondo, porque es efectivamente para los países pobres. Nosotros tenemos el doble aún de PIB per cápita. Yo creo que somos pobres, pero bueno, para las estadísticas todavía no somos pobres. Entonces, no calificamos para eso. Pero bueno, si esa es la excusa política para firmar el acuerdo, de que después vamos a acceder a mejores condiciones, bienvenido sea el Fondo para la Pobreza. ¿Qué renta variable usa? ¿Qué sectores me gustan y no me gustan? Hoy solamente estoy tradeando en Estados Unidos. No tomo una posición sectorial. Había tomado algo
En tecnológica ya me bajé, Apple, Amazon y demás, estos niveles no me convencen de todo. Tal vez lo único que mantengo siguen siendo algunas utilities. Allá charlas el año pasado, que si bien han duplicado de precio, hay una que se llama OneOK, el ticker es OKE, que es como una TGS en Estados Unidos, UDR, que es un rate de propiedades residenciales. Mantengo posiciones más bien defensivas, en sectores defensivos. No estoy, por lo menos de acá a octubre, noviembre, para grandes aventuras estructurales, por lo que mencioné durante la charla. Mercado inmobiliario argentino, no, paso, ni idea. Sé que acá, bueno, yo vivo en un barrio privado, hay alquileres y precios que parece que estábamos en el mejor país del mundo y departamentos en el centro cayeron muchísimo de precio. Hay un tema pandemia, hay un tema del home office, de la suburbanización, de tendencias, movidas. Claramente siempre el mercado bursátil argentino terminó reflejando el mercado del resto de las cosas, con lo cual, si los bonos no valen nada y las acciones están muy baratas, no sé por qué los inmuebles deberían valer tanto. Value o growth, hoy value, por ahí growth, estoy mirando algo en China, tecnológicas han caído mucho, mucha selectividad, digamos, selectividad y rotación. Esto desde hace un año que la plata va rotando. Ahora la plata rotó hacia lo defensivo, que lo defensivo paradójicamente son los Microsoft, los Apple, los Google, los Facebook. Ahí estuve hasta hace algunos días, ya me corrí y creo que por ahí puede haber una oportunidad en lo cíclico, en esta corrección que está teniendo. Pero bueno, hay que invocar bien el punto. Y las tecnológicas chinas, algo muy chico, porque bueno, ahí hay otra movida, ¿no? Movida geopolítica, política, el gobierno, intromisión, regulaciones, es otro juego, ¿no? Que uno desde la distancia, porque uno no puede hacer el monitoreo de China, el mismo monitoreo que uno hace de Argentina y Brasil, es más complicado. Entonces, uno le tiene un poco más de respeto. ¿Por qué tanta dependencia con el real si el principal socio externo es China? Yo mencioné dos cosas, el real y la soja. China es el principal socio comercial, pero ahí no importan los términos de intercambio. Ahí lo que importa es el precio del real. Nosotros a China no le exportamos ni un tornillo y no les podemos exportar ni un tornillo porque va a salir el doble o el triple de lo que sale fabricarlo en China. A los únicos que le exportamos algo hasta que nos echen del Mercosur es a los brasileños. Entonces, los términos de intercambio con Brasil son importantes para la poca industria, exportación industrial que tiene Argentina, que básicamente es al Mercosur. Con lo cual, nada, es un poco la importancia del real brasileño. ¿Algún escenario de suspensión de las elecciones por la variante Delta? Me parece que no. Lo que uno está viendo en el mundo es que la variante Delta genera contagios, pero no el resto de los eslabones. No lo veo. Creo que la cuarta ola Argentina va a llegar, tercera o cuarta, no sé acá en qué ola estamos ya. Entiendo que sería también una cuarta. Va a llegar, pero no sé si hay espacio político para eso. En ese sentido veo que hay revuelta en todos los países, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Haití, vimos lo que pasa en Cuba, Brasil es un barullo permanente, vemos lo que pasa en Chile, en Perú, en Colombia. Y la verdad es que en Argentina, como dijo la Nata los otros días, bastante mansos somos los argentinos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque creo que las cosas se resuelven en las urnas, pero no creo que haya margen político para suspender las elecciones. ¿Qué activos nos protegen de la inflación que se avecina? Lo primero, como vengo diciendo, o la charla que hicimos el año pasado, es una diversificación de monedas. Es lo más difícil para cambiar en nuestras cabezas. Entonces, por ejemplo, en las últimas semanas estuvimos viendo que aflojaron, se devaluaron la corona noruega, el canadiense, el australiano, el franco suizo. Y bueno, esas devaluaciones por ahí son los entry points.
¿para qué? Para diversificar. ¿Qué cosa? Mi plata conservadora. No, una locura. ¿Cómo voy? Puedo perder en dólares. Y sí, va a haber momentos en los cuales vas a tener menos dólares. Pero una de las primeras formas es diversificar la moneda. Tener otras monedas. Después creo que, obviamente, commodities, productores de commodities, pero el mercado ha apreciado mucho. El año pasado hablábamos de, por ejemplo, empresas que tenían campos en Estados Unidos. Una de ellas era Gladstone, el ticker es LAND. Y la verdad que ya multiplicó por 3. O sea, que hay empresas que tienen real assets, activos reales, que ya están priceando también cosas medio exageradas. Entonces, hay que tener bien enfocado qué cosas mirar para posicionarse cuando hay correcciones. A mí el oro me sigue gustando, las mineras de oro han tenido correcciones. Si uno no tiene nada de oro o mineras de oro, creo que uno tiene que tener. ¿Para cuándo? ¿Para el mes que viene? ¿Para dentro de 2 meses? No, es para el largo plazo. Es la forma en que la historia muestra que uno se puede proteger de la inflación. A pesar de que se concrete un acuerdo con el fondo que contenga un plan de ir equilibrando las variables fiscales y monetarias con el fin de implementar un plan de estabilización que busque acordar la brecha cambiaria, no vislumbraba una devaluación del oficial en 2022. La devaluación, a ver, hoy se está devaluando. Entonces, en todo caso, lo que siempre nos preguntamos es si va a haber una devaluación abrupta. Mi respuesta en ese sentido, cargar la compu, es no. No veo una devaluación abrupta, salvo que haya un cambio en las condiciones globales como pasó en el primer trimestre del 2018. Entonces ahí se va a devaluar el real brasileño, se va a devaluar, se van a devaluar muchas monedas y nos vamos a devaluar nosotros también. Pero en un contexto como el que estamos viendo y avisorando, más allá de la volatilidad que siempre tienen los mercados, no vemos una devaluación brusca. Sí, como dije en la presentación, vemos una aceleración nuevamente del ritmo de devaluación después de las elecciones. Muchos recomiendan con mérito, pero ya subieron mucho. La duda es si no preciaron esa inflación. Bueno, un poco lo que acabo de decir. Hay muchos que sí preciaron, muchos activos que preciaron mucho de eso. Por eso hay momentos y momentos. Yo hoy estoy más tranquilo en cash dólar y por ahí mirando si hay correcciones o puertas que se abren en algunos mercados o activos que me gustan, pero no salgo como loco a correrla de atrás. Títulos públicos para un plazo de 3 meses. Yo creo que el TX22 es un bono muy interesante para ir corriendo con la inflación y dentro de las acciones locales, las que mencioné, Vista, Ternium, Aluar, son para mí los papeles hoy por hoy preferidos. Ritmo de evaluación, bueno, un poco lo conté y hablé bastante en la charla, que nosotros lo vamos midiendo como un porcentaje de la inflación. Así que la aceleración en relación a eso la esperamos para después de las elecciones. Y monitoreando siempre el contexto. IRSA no es una empresa que sigo. La verdad que Argentina, en materia de equity, voy siguiendo algunas cosas muy, muy puntuales, pero IRSA no es una empresa que siga hoy por hoy. Bueno, hemos terminado, hemos contestado, nos hemos excedido en el tiempo, hemos hecho de todo. Así que les agradezco a todos por haber participado, haberme acompañado. Hoy fuimos una multitud. Gracias a la gente de Cohen, como siempre, por el espacio. Y bueno, nos encontramos el próximo mes. A cuidarse. Abrazo a todos, gracias.